En los convulsos años 30 la península ibérica se convirtió en escenario de una radical apuesta anarquista por refundar la sociedad. En medio de desigualdades económicas, represión estatal y el inminente estallido de la guerra civil, el anarquismo de signo anticapitalista cobró cuerpo entre los gremios obreros y los sindicatos, especialmente en torno a la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica. Durante la década de los 30, el proyecto anarquista español cristalizó en uno de los experimentos sociales más ambiciosos del siglo XX, la colectivización de tierras, fábricas y servicios en regiones como Aragón, Cataluña y el Levante. Estas experiencias no surgieron de la improvisación, sino de un largo proceso de maduración teórica e ideológica que venía gestándose desde mediados del siglo XIX. Los anarquistas españoles bebieron de las ideas de pensadores como Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin y Pierre-Joseph Proudhon, además de reinterpretaciones locales impulsadas por figuras como Anselmo Lorenzo o Ricardo Mella. En estas corrientes se combinaba el federalismo proudhoniano, la visión kropotkiniana de apoyo mutuo y la crítica radical a toda forma de autoridad de raíz bakuninista, lo que configuró un imaginario político basado en la autogestión, el colectivismo y la abolición del Estado. El marco teórico se fue construyendo durante décadas en ateneos socialliberales, sindicatos de la CNT y publicaciones obreras, donde se debatía no solo la crítica al capitalismo y al Estado, sino también cómo organizar una sociedad alternativa desde abajo. Cuando estalló la guerra civil en 1936, el colapso de la autoridad estatal y la urgencia de resistir al fascismo ofrecieron el escenario propicio para llevar a la práctica lo que hasta entonces había sido un horizonte utópico. Los trabajadores y campesinos, imbuidos de esas ideas liberal colectivas, no esperaron órdenes. Colectivizaron tierras, reorganizaron la producción y establecieron consejos obreros. Así, lo que había sido un proyecto teórico elaborado durante más de medio siglo encontró su aplicación práctica en medio de la crisis más profunda del país, transformando por unos años amplias zonas de España en un laboratorio social sin precedentes. El anarquismo español amalgamó dos tradiciones principales, el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo. El anarcosindicalismo convirtió al sindicato en el vehículo esencial de transformación social, apostando por la acción directa del proletariado y su capacidad de autogestión en fábricas y tierras colectivizadas. Por su parte, el anarcocomunismo propugnaba la abolición de la propiedad privada y la construcción de comunidades, o comunas, regidas por asambleas y una economía sin dinero, animada por el principio de reparto equitativo de la riqueza socialmente producida. Ambas corrientes confluyeron en la colectivización masiva, aprovechando el colapso del Estado como consecuencia del golpe militar de 1936, sobre todo en Cataluña, Aragón y el Levante. La irrupción de estos proyectos intensificó inevitables conflictos con los comunistas del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, quienes bajo inspiración soviética defendían una centralización férrea y jerárquica orientada a la unificación de fuerzas y la subordinación de toda transformación social inmediata al objetivo de la victoria militar. Los anarquistas anticapitalistas, en cambio, insistían en la primicia del proceso revolucionario, la colectivización de bienes, la democracia directa gremial y la autoorganización comunitaria, por encima de las estrategias estatales. Durante la experiencia de las comunas anarquistas españolas de los años 30, el monetarismo se convirtió en una de las tensiones más delicadas y menos resueltas de su organización económica. Más allá del trasfondo bélico y de los conflictos ideológicos con otras fuerzas de izquierda, lo decisivo para la vida cotidiana fue la viabilidad de sostener un sistema de intercambio propio y de un mercado exterior que seguía girando en torno a la peseta y a las divisas internacionales. En la fiebre colectivizadora de 1936, numerosas comunas obreras y agrícolas intentaron emanciparse plenamente del sistema de libre mercado implantando vales, bonos o divisas propias, útiles solo en el seno de cada comunidad. Esta práctica fue inspirada tanto por el celo doctrinario anticapitalista, el rechazo a la lógica y la fetichización del dinero, como por un ideal de autosuficiencia económica comunal. Sin embargo, al carecer de respaldo común, coordinación intercomunal y aceptación general, dichos instrumentos de intercambio resultaron endebles y precarios. El trabajador de una colectividad de Huesca no podía gastar su bono en una comuna vecina de Zaragoza, por ejemplo.
Los productores y sus familias se vieron súbitamente limitados en su acceso a bienes y servicios ajenos a su comarca, minando así no solo el comercio, sino la confianza en la viabilidad económica general del sistema colectivista. Las fuentes primarias como actas circulares y testimonios obreros recopilados por Diego Abad de Santillán y George Orwell reflejan la imposibilidad práctica de circular moneda comunal más allá del propio grupo y la sensación de aislamiento. La primera dificultad fue la desaparición práctica de circulante. La población tendía a guardar las monedas de curso legal. El transporte de metálicos se interrumpió y el propio Estado republicano, ocupado en financiar la defensa, absorbía recursos sin lograr reponer un flujo normal de numerario. La solución inmediata, casi espontánea, fue la emisión de billetes y vales municipales o comunales. En Aragón, Cataluña y Valencia circularon centenares de cupones, fichas y bonos que cumplían la doble función de permitir el consumo interno y afirmar un principio de autogestión. Sin embargo, estos medios solo servían dentro de la jurisdicción que los emitía. Más allá de ella perdían validez, lo que fragmentaba el espacio económico en archipiélagos monetarios. Este desacople monetario, que reveló límites logísticos, políticos y culturales en la transición de una economía capitalista a otra colectivista y comunal, se tradujo en una crisis de abastecimiento en plena contienda y agravó la ya precaria relación de las comunas con el entorno republicano y las zonas no colectivizadas. La falta de fiabilidad y de reconocimiento intercomunal de las divisas llevó al trueque, la limitación del comercio exterior y al surgimiento de mercados paralelos donde paradójicamente el dinero tradicional recobraba valor. El problema se agravaba cuando las colectividades necesitaban adquirir bienes que no podían producir como combustible, herramientas, medicinas o maquinaria. Allí era inevitable recurrir a la peseta y en ocasiones a divisas, ya que los proveedores externos no aceptaban los cupones comunales. De este modo, cada comuna debía mantener una doble contabilidad: por un lado la economía del vale para consumo interno, por otro la reserva de dinero duro para transacciones externas. Esa dualidad generaba tensiones porque los vales tendían a depreciarse en la práctica y a que no había un anclaje estable con la moneda oficial. El resultado fue la proliferación de mercados negros y de intercambios informales, donde los precios se fijaban de acuerdo con la inflación de la peseta, en detrimento de la lógica igualitaria que se buscaba dentro. Los intentos de los líderes gremiales anarquistas por establecer mecanismos de coordinación y compensación fracasaron ante la autonomía radical de las comunas y la desconfianza recíproca. A nivel macroeconómico, la situación se vio minada por la inflación general de la República. El Estado, incapaz de sostener ingresos fiscales suficientes, multiplicó la emisión monetaria. Los precios subían con rapidez, y ello erosionaba tanto el poder de compra de la peseta como el valor de referencia con el que las comunas intentaban fijar sus equivalentes. Lo que en principio se planteó como una alternativa autárquica al mercado, terminó condicionado por un marco monetario inestable que ninguna comuna podía controlar por sí sola. La consecuencia final fue una crisis intercomunal de gran calado. Los vales funcionaban únicamente en el ámbito reducido de la colectividad. La peseta, cada vez más devaluada, seguía siendo necesaria para mantener la red de suministros, y la coordinación entre comunas se volvía precaria porque ninguna unidad monetaria gozaba de credibilidad más allá de sus fronteras inmediatas. En ese contexto, la unificación económica era imposible y la fragmentación debilitaba tanto las prácticas de autogestión como la capacidad de resistir en el frente de la producción. Las dificultades de articular confianza y cooperación más allá del círculo inmediato de la asamblea local representaron el punto de inflexión en el cual el ideario anarquista, anticapitalista y colectivista encontró el límite. El modelo comunal, carente de instrumentos eficaces de coordinación y de una divisa de aceptación general, fue incapaz de sostener la circulación de bienes. Este colapso monetario y logístico contribuyó decisivamente al fracaso global de los experimentos colectivistas anticapitalistas. La asfixia económica interna precipitaron la desaparición de un modelo que, durante unos meses, encarnó tanto la esperanza como el límite histórico de la anarquía proletaria y comunitarista en suelo europeo. En conclusión, la revolución de los gremios obreros y comunas anticapitalistas en la España de los años 30 encarna un intento inédito de articular desde la base un sistema de producción y distribución colectivo y comunitario.
Sin embargo, los problemas logísticos y la desconfianza intercomunal en torno a las divisas propias resultaron insalvables. A la luz de los testimonios primarios, el análisis de los investigadores contemporáneos y las síntesis históricas de referencia, resulta ineludible reconocer el fracaso estructural de estos modelos colectivistas antagónicos al capital y al Estado.